Hola con todos, bienvenidos al programa Aprende Economía sin Límites. En esta oportunidad vamos a iniciar con el capítulo uno, que es la teoría del consumidor. Y como primer subtema de este capítulo vamos a estudiar las preferencias. Y las preferencias las estudiamos porque es lo que origina a lo que habíamos visto ayer entre la demanda y la oferta, la curva de demanda y la curva de la oferta. Entonces vamos a caracterizar las preferencias de los individuos. Vamos a ver sus características y vamos a relacionarla con la función de utilidad. Entonces, iniciemos. Vamos a empezar por algo muy sencillo y después vamos armando el, este, el modelo. Entonces, vamos a supongamos que tenemos dos bienes. Por una parte tenemos un bien X, que le vamos a llamar T, y un bien Y que le vamos a llamar café. Tenemos el bien té y el bien café. Y lo que vamos a hacer ahora es establecer relaciones entre ambas. Relaciones entre, es decir, vamos a tener uno. eh, Se dice que existe preferencia estricta cuando se da lo siguiente. Preferencia estricta si se da que el té, por ejemplo, es preferible estrictamente al café. O en términos simbólicos, X es preferible a Y. Entonces, las preferencias son algo subjetivo, ¿sí? Entonces, nosotros no la podemos cuantificar, pero sí comparar entre, por ejemplo, como estamos haciendo, dos bienes. Ahora, por otra parte, tenemos otra preferencia que sería la preferencia débil. Y la preferencia débil sería de la siguiente manera. Por ejemplo, el té es preferido débilmente al café. Y esto es equivalente a decir que el bien X es preferido débilmente a Y. Ahora tenemos una tercera relación de preferencia que debemos llamar indiferencia. Indiferencia, eso quiere decir que el té es indiferente al café. O en otras palabras, X es indiferente a Y. Entonces, esas tres relaciones de preferencia existen entre dos bienes y se pueden generalizar para varios bienes y, y es una cuestión de lógica para ordenar las preferencias. Ahora, vamos a estudiar algunas propiedades de las preferencias. Entonces, de las preferencias. ¿Por qué estudiamos preferencias? Porque desde el punto de vista del consumidor, nosotros le estudiamos desde su nivel de preferencia hacia un bien, ¿no? ¿Qué le da mayor utilidad? Entonces, algunas propiedades de las preferencias es que tenemos estas. Uno, las preferencias son completas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos compararlas. Las preferencias podemos comparar las preferencias.
Entonces, podemos comparar las preferencias. Por ejemplo, X es preferido débilmente a Y o Y es preferido débilmente a X o ambas, ¿no? Entonces se puede dar uno de esos tres casos, que X sea preferido a Y o Y sea preferido débilmente a X o ambas. Si se da ambas, quiere decir que X es indiferente a Y. Entonces siempre podemos establecer una relación de preferencia entre dos bienes. El 2 es la propiedad de la reflexividad. Las preferencias son reflexibles. Esto quiere decir que la preferencia, eh, un bien es preferible a sí mismo. Esto es como la propiedad del espejo, ¿no? Uno cuando se mira frente al espejo se ve a sí mismo. Entonces, es algo relacionado, ¿no? Entonces, por ejemplo, X es preferido a sí mismo, débilmente preferido a sí mismo, o Y es preferido débilmente a sí mismo. Entonces le vamos a decir también como una propiedad de espejo. Ahora, la tercera propiedad es que las preferencias son transitivas. Transitivas. Y esto quiere decir que se pueden jerarquizar. Se pueden jerarquizar las preferencias. Y entonces vamos a jerarquizar las preferencias. Por ejemplo, tenemos acá, si X es preferido a y Y es preferido a un bien Z, entonces nosotros podemos establecer que X es preferido débilmente a Z. Siempre y cuando se cumpla el orden de X preferido débilmente a Y de Y preferido débilmente a Z, se va a cumplir que X es preferido débilmente a Z. Em, Ahora, la cuarta propiedad es la no saturación. Y la no saturación quiere decir em, que más es mejor. Más es mejor quiere decir si estamos más alejados del origen en el plano cartesiano. Acá tenemos el eje X y el eje y este es el origen. A mayor, a mayor cantidad de consumo o del bien, hay mayor utilidad. Entonces, esto da a mayor X, mayor o Y, nos da mayor utilidad. Ahora, la propiedad 5 quiere decir la convexidad. La convexidad es un término que alude a que los individuos prefieren diversificar sus bienes, no solamente consumir X o solamente consumir Y, o en el término del ejemplo, no solo consumir café o no solo consumir té, sino combinar ambos bienes, un poco de café y un poco de té. Y entonces diversificar. Y finalmente, la
Sexta propiedad, las preferencias son continuas. Es decir, que dada una secuencia de bienes, nosotros siempre vamos a, en el límite vamos a elegir, por ejemplo, entonces la definición es, dada una secuencia de bienes de distintos tipos, ¿cierto? Nosotros se prefiere siempre el mismo bien, o la relación de preferencia se mantiene. Entonces, si tenemos una secuencia, por ejemplo, si tenemos una secuencia xn es preferido débilmente a yn, esta es una secuencia de bienes de consumo de x y de y. Entonces, en el límite, x siempre va a ser preferido débilmente a y. No se mantiene la relación de preferencia. Hay una última que quiere decir que las preferencias son localmente no sociables. Y esto es importante porque es una propiedad que lo vamos a usar más adelante. Y esto se refiere a que es muy relacionado con la no saturación, que más es mejor, pero en este caso a nivel local. O sea, localmente no sociables. Si se trata de consumir bienes, siempre vamos a querer, el individuo siempre va a querer consumir un poco más de ese bien. Viendo un poco más del bien, un poco más del bien a nivel local. O sea, por ejemplo, podemos graficarlo acá en el plano. Siempre las preferencias lo vamos a representar en la primer cuadrante del plano cartesiano. Y tenemos, por ejemplo, acá una bola y acá tenemos la preferencia en el punto A. Y nosotros siempre vamos a querer alejarnos del punto A y querer estar en B, por ejemplo. Porque la preferencia representada por esta curva de indiferencia, vamos a ver más adelante que es una curva de indiferencia, pero les adelanto que esta curva de indiferencia son distintas combinaciones de X y Y que nos dan un mismo nivel de utilidad. Esta es la utilidad 1 y esta es la utilidad 0. Entonces, son combinaciones de X y Y que nos dan un mismo nivel de utilidad. Entonces, estar en B nos da más utilidad que de A. Entonces, ahí en localmente no saciables quiere decir siempre es mejor B que A, con respecto a A. Entonces, aquí, en términos sencillos, no existe punto de felicidad. Ya. Ahora vamos a cómo pasar de preferencias a utilidad. Eso es una buena pregunta. Entonces, ¿cómo relacionar unas preferencias con utilidad? Y para ello, nosotros vamos a basarnos en esas propiedades que hemos visto anteriormente. Entonces, vamos a decir que una curva de indiferencia, perdón, una preferencia se representa por una función de utilidad cuando cumplen dos propiedades. Entonces,
preferencia se representa por una función de utilidad cuando, eh, cuando estas cuando cumplen dos propiedades. Uno, que sean completas, o sea, podemos compararlas, y otro, que sean transitivas, es decir, podemos jerarquizarlas. Y por último, que sean continuas, para representarla con una curva, con una función de utilidad. Entonces, una vez que se cumplan esas tres propiedades, nosotros vamos a poder representar las preferencias con una función de utilidad. Entonces, entonces, vamos a decir que X es preferido débilmente a Y. Entonces, vamos a decir que la utilidad de X es mayor o igual a la utilidad de Y. Entonces, cuando hablamos a nivel de utilidad, ya comparamos con un signo mayor, menor que o igual. Pero cuando estamos en preferencias, solamente hablamos que es preferible débilmente o estrictamente a Y. Y el símbolo es distinto. Em, entonces, cumpliendo esa propiedad, ahí podemos hablar de esas tres propiedades. Cuando no cumplen las preferencias de esas tres propiedades, podemos hablar de función de utilidad.